Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de las charlas sobre libertad de expresión que está organizando Espacio Público junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el discurso de odio, sobre la regulación del discurso de odio. Hoy en día, el Estado venezolano lidera una serie de prácticas que restringen la libertad de expresión e información y que buscan una apariencia de legalidad. Uno de esos intentos es el desarrollo de la denominada Ley contra el Odio, que está en vigencia desde finales de 2017. De forma paralela, a nivel regional y mundial, existen una serie de desafíos que demandan posibles regulaciones al discurso de odio e implican retos relevantes y que no son nada sencillos. ¿Es posible y necesario regular el discurso del odio? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son los dilemas que esto plantea? ¿Y cuál es el balance local de la situación? Para eso vamos a tener, en una primera parte vamos a abordar la situación de Venezuela en relación a este tema, y para ello vamos a contar con Francis Betancourt, quien es abogada con estudios de especialización en derechos humanos. Actualmente es oficial del Programa de Promoción, Defensa y Acción Pública de Espacio Público, donde presta acompañamiento a víctimas de violaciones a la libertad de expresión. Les voy a explicar un poco la dinámica. Los panelistas van a tener 15 minutos para hacer su intervención. Cuando les reste 3 minutos, les voy a avisar por esta misma vía que les quedan 3 minutos. Y luego, una vez que los panelistas hagan sus intervenciones, tendremos unos 15-20 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, sin más, le doy la palabra a Francis Betancourt. Hola Mari, muchas gracias. Buenos días a todos los que están acá presentes. Voy a les voy a compartir las presentaciones. Muy bien. A 3 años de la Ley contra el Odio es uno de los capítulos que forma parte de el informe sobre situación general a la libertad de expresión de espacio público. Como pueden ver, acá está la portada del informe. También lo pueden conseguir a través de nuestra web. Y bueno, nosotros iniciamos este capítulo haciendo como un estudio de la creación de la ANC y de la aprobación del texto de la Ley contra el Odio. Esta creación o la creación de esta asamblea fue el 30 de julio de ese mismo año. La solicitó Nicolás Maduro, invocando el artículo 348 de la Constitución. Evidentemente, muchos requisitos de este artículo no se cumplieron, lo que le da hoy en día como la característica de inconstitucional, justamente porque no se cumplieron de forma cabal. Una vez constituida esa asamblea, proceden a aprobar un texto llamado Ley contra el Odio. Este texto se aprobó el 8 de noviembre del mismo año en Gaceta Oficial bajo el número 41271. Bien, el problema con este texto es que no cumple con los requisitos formales y los requisitos materiales. En cuanto al requisito formal, no se origina de un organismo legalmente constituido, además vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, y en la parte material, todos los tipos penales que están en él contemplados, pues básicamente son muy vagos, son muy amplios, muy difíciles de determinar en qué casos se aplica o de qué manera se puede aplicar ese texto. ¿Ok? Una vez que la Asamblea Nacional Constituyente aprueba este texto, observamos que desde el 2017 hasta la fecha hay 101 violaciones a la libertad de expresión. Dentro de esas 101 violaciones hay al menos 45 casos que están vinculados directamente con la aplicación de este texto. Evidentemente, las 101 violaciones no se deben a que este texto las ha violentado, ha vulnerado el derecho, pero sí es un camino que emplea el Estado para hacer esa vulneración. En los 3 años que nosotros evaluamos, desde 2017 hasta 2020, al menos un caso en el 2017 estuvo vinculado con la aplicación de este texto, 13 casos en el 2018, 10 casos en el 2019, y en el año 2020 hay un aumento bastante evidente de 21 casos.
Ahora, la clasificación que nosotros manejamos en esas violaciones a la libertad de expresión se pueden visualizar en este cuadro. Vamos de mayor a menor, comenzando por el hostigamiento judicial, que fue el que se presentó en 42 oportunidades. En detención tenemos 36 situaciones, en censura 10, en amenaza 5, en hostigamiento verbal 3, en intimidación 2, agresión 1 y restricción administrativa 2. Esto quiere decir que el hostigamiento judicial es el que se ha visto con mayor regularidad en las violaciones a la libertad de expresión, y es que es el ejercido directamente por representantes del Estado. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Es decir, son representantes del Estado, funcionarios del Estado o representantes de sectores de poder que criminalizan de alguna manera la opinión y en ejercicio de su poder, pues vulneran las expresiones de terceras personas. Las regiones con mayor número de casos que hemos observado ha sido acá en el Distrito Capital con un 40,0%. Entre víctimas y victimarios. Las víctimas de violaciones a la libertad de expresión contabilizamos al menos 18 trabajadores de salud y trabajadores públicos y de la salud. Tenemos al menos 16 trabajadores de comunicación, 10 particulares, 9 activistas de ONG, 5 población en general y 2 en medios de comunicación, que hace un total de 60 víctimas. En victimarios tenemos, en victimarios tenemos 28 cuerpos de seguridad del Estado, 14 instituciones del Estado, 13 funcionarios públicos, que hacen un total de 55. Como bien lo menciona el cuadro, en esos 55 hay una mezcla de funcionarios, de cuerpos de seguridad que han actuado directamente o que han estado presentes en el momento de vulneraciones a la libertad de expresión. Víctimas por género es un dato bastante importante para nosotros. Nos dimos cuenta que de estos casos hay un 16,7% que son mujeres y un total de 83,3% de hombres. Es decir, hay una diferencia pues bastante fuerte, bastante notoria. Las detenciones en línea por tipo de plataforma. Estas detenciones se han dado sobre todo en este año con el tema el año pasado y este año con el tema de cuarentena, pandemia, la encerrona, todo esto, por diferentes por expresiones que se han dado en diferentes plataformas digitales. Tenemos mensajería instantánea con WhatsApp, que hemos observado 9 casos de detenciones por expresarse. En redes sociales tenemos 8 casos en Twitter, en Facebook tenemos 4 y en Instagram tenemos 3. Se observó además que en el momento de hacer estas detenciones a las personas, cuando las presentan, les adjudican el término de instigación. Entonces nos dimos cuenta que estaba formando parte este término de instigación en la narrativa de contra el odio. Es decir, en el momento en que se le hace la imputación en el tribunal, la aplican junto con el texto de ley contra el odio para darle como alguna visión de formalidad, ya que instigación sí está establecido en un código que proviene de un órgano legalmente constituido, que es el Código Penal. La instigación pública la pueden encontrar en el artículo 285, que habla básicamente de que las personas que hagan su expresión, pero que estas expresiones de alguna manera influyan o cometan, inciten el odio o fomenten algún tipo de agresión a nivel social, pues van a pagar una pena de 6 años, de 3 a 6 años. Acá podemos observar los casos, algunos, no todos, evidentemente son muchos, pero de los que nosotros hemos registrado, al menos tenemos el caso de Luis Carlos Díaz, del obispo Juan Basabe, de los bomberos Carlos Barón y Ricardo Prieto, entre otros casos. La foto es para que puedan observar, pues, de las personas que han estado involucradas en la aplicación de estos textos. Y bueno, acá mencionamos como los casos emblemáticos en los que estos que le acabo de mencionar están involucrados. En el 2017 tenemos la organización Sin Mordaza, que se clasificó como un hostigamiento de defensores. El programa Con el Mazo Dando, dirigido por Diosdado Cabello y transmitido en Venezolana de Televisión, mencionó en una de sus notas que esta organización estaba generando una campaña en contra de la convivencia pacífica y la tolerancia, términos empleados en este texto, para como sabotear las elecciones presidenciales de ese año.
A su vez, en ese mismo año vimos el caso de 3 adolescentes que son enjuiciados, 2 de 17 años y uno de 16. Los 3 son detenidos por el SEBIN, presentados en un tribunal especial para niños, niñas y adolescentes, y en el momento que la fiscal tomó el caso de ellos, les imputó incitación al odio. En el año 2018 tenemos el caso del obispo Víctor Hugo Basabe, que es el que está acá en el centro de la foto, quien hizo una expresión en el momento de dar su misa en San Felipe, en el estado de Yaracuy, de pedirle a la Divina Pastora que nos liberara, que liberara a Venezuela de la peste que es la corrupción política. Una vez que el obispo dijo esto, Nicolás Maduro, en la memoria y cuenta de este año, mencionó que necesitaba que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia hiciera una evaluación de estos discursos porque pues evidentemente incitaban al odio y generaban como conflictos sociales. Entonces eso se tomó como una amenaza contra grupos religiosos. Tenemos los bomberos de Mérida, que también les mostré en la foto anterior. Están Carlos Barón y Ricardo Prieto, quienes estaban eran su guardia en la sede de apartaderos en el estado Mérida. Durante el recorrido de la sede, ellos empezaron a grabar, mostraron cuáles eran las condiciones de la infraestructura, de los dormitorios, se estaban quejando abiertamente y en el transcurso del recorrido llevaban un burro y al burro le decían Nicolás Maduro. Era un sentido de sátira, pero evidentemente pues como que esta expresión le molestó a representantes del Estado y el resultado fue que los detuvieron. En la primera presentación, en la audiencia de presentación, a ellos les imputan incitación al odio e instigación pública. Ya para la audiencia de presentación le hacen el cambio de los delitos, pero en primera instancia la detención fue por eso. En el año 2019 tenemos el caso de Luis Carlos Díaz, quien fue acusado por el apagón que se dio en marzo de ese mismo año. Luis Carlos Díaz evidentemente lo que hizo fue un uso de sus redes sociales para indicarle a la gente o darles herramientas a la sociedad y decir, bueno, mira, en el caso de un blackout informativo, tú te puedes ayudar de esta manera, puedes ayudar a informar a la comunidad de esta manera, etcétera, etcétera. Esta herramienta, pues al parecer también fue como una opinión incómoda y en el momento de su detención y en la audiencia de presentación, la fiscalía le imputó incitación al odio e instigación pública. Tenemos a Gladys Requena, que para el año 2019 era la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ella creó un documento en donde indicaba cuáles eran las directrices para aplicar esta ley contra el odio. Entonces, esas directrices las remitió a lo que es el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero hasta el día de hoy pues se desconoce cuál era el contenido de ese documento. Tenemos a Karen Palacios, una clarinetista, era la primera clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional. Le negaron la renovación de contrato porque le dijeron que ella había firmado en el referéndum que había sido convocado por la Asamblea Nacional, órgano que sí estaba legalmente constituido para esa fecha, y como ella firmó en contra del Estado, en contra del gobierno, bueno, entonces simplemente no le hicieron la renovación del contrato. Ella se quejó en sus redes por esta situación, protestó y ese mismo día se personaron en su vivienda funcionarios de la DGCIN y se la llevaron detenida. En un inicio estuvo en la sede de Boleíta, luego fue trasladada del INOF y además estuvo 21 días de más detenida porque ya tenía boleta de excarcelación y aún así no la habían liberado. Tenemos a 3 minutos. Tenemos a Gerardo Colmenares Niño, ay, me pasé, a Gerardo Colmenares Niño, un funcionario policial de la Policía Municipal de Los Teques, se expresó insultando a la alcaldesa, no quería ese día hacer su guardia normal y por esto el 6CPC también lo detuvo y dijo que estaba promoviendo al odio. José Amalio Graterol y Daniel Lara, Juan Viale Rigo, son
José Amalio Graterol es un defensor de derechos humanos y Daniel Lara y Juan Viales son periodistas. Ellos hicieron públicos a través de sus redes sociales un comentario sobre la muerte de Daria Vivas, y el resultado de esto es que tuvieron una denuncia ante el Ministerio Público donde le decían que estaban promoviendo e incitando al odio también. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se ven en la aplicación de esta ley? Evidentemente, Ricardo les va a profundizar muchísimo más sobre el tema, pero lo principal que se ve es que se merma la identidad de la persona, de la víctima. Su voluntad disminuye, el compromiso social consigo mismo, con su comunidad, con su profesión se ve completamente vulnerado, y esto lo conlleva a inhibirse y a la autocensura. Se inhibe porque se limita a expresarse. Muchas veces va a emitir su opinión o se autocensura, dice, no, ya pasé por esto, no lo quiero vivir otra vez como un mecanismo de protección, o simplemente pule esa opinión para que no vaya a traer esa consecuencia que ya vivió. La regulación legítima, hay una forma, existe una manera de regularlo. Pues acá en Venezuela, en términos jurídicos, no hay avance por ahora, porque no existe una institucionalidad democrática que garantice esos mecanismos para regular. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros podemos dar? Que se siga abogando porque existe esta institucionalidad, y que a su vez se abogue porque existan estos mecanismos que permitan hacer las regulaciones correctas a estos textos, que además son redactados en pro de los derechos humanos, que son redactados en un lenguaje de respeto a la libertad de expresión, y al final, pues, al concretarse, no tienen nada que ver con ese respeto. Y finalizo con un flyer del capítulo que ya está presentado en el informe, y el enlace para que, pues nada, puedan acceder a él y revisarlo con mayor detenimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis. Francis Betancourt nos acaba de hacer una presentación sobre, bueno, cuál es la situación a nivel nacional, el panorama en materia de pretendidas regulaciones, como indicábamos previamente, que buscan generar algunos mecanismos para restringir la libertad de expresión y opinión, ¿no? Y que termina teniendo unas graves consecuencias, tanto individuales como sociales. En este sentido, y de acuerdo a lo que se plantea desde el derecho internacional de los derechos humanos, esto vendría siendo una medida arbitraria que no cumple con los estándares internacionales, y por lo tanto no es garantía, no es legítimo como una regulación en sentido estricto. ¿Qué entendemos o qué deberíamos entender entonces por regulación del discurso de odio? ¿Por qué hay un debate a nivel regional y global en sentido estricto sobre lo que debe decirse o no, y qué incurre en este tipo de discurso, y por qué es tan delicado, y qué es lo que está pasando en estos términos ya desde posibles regulaciones legítimas de este tipo de expresiones? Bueno, para ello vamos a contar para entender lo que está pasando en este sentido y cuáles son las líneas generales, vamos a tener a Ricardo Rosales, quien es abogado, magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es becario del Graduate Institute de Ginebra en Suiza, y es consultor jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y parte del equipo legal de Espacio Público. Adelante, Ricardo, tienes 15 minutos. Hola, buenos días. Gracias, Mari. Un placer estar con todos ustedes. Creo que el título de la presentación es correcto, y es la manera de abordar esto cuando se dice hay tendencias globales sobre la regulación del discurso de odio. Y esto es así porque no hay una definición ni regulación universalmente compartida sobre el discurso de odio. O sea, el discurso de odio es un tema sensible, atravesado por distintas experiencias históricas, sistemas culturales de los estados, lo cual hace que cada sistema internacional de protección y cada estado tenga su enfoque normativo. Si nosotros hacemos un pantallazo rápido, podríamos decir que el sistema más liberal o más garantista en términos de libertad de expresión es el sistema interamericano,
mientras que el sistema europeo es un poco más restrictivo, precisamente basado en su historia del nazismo y todos sus antecedentes respecto al discurso de odio, mientras que Naciones Unidas tiene una posición más intermedia, dependiendo de la línea temática del discurso de odio que tratemos. Entonces yo voy a hacer una presentación un poco más teórica desde la mirada de Naciones Unidas, con algunos comentarios sobre el sistema interamericano, para entender cuál es el estado del debate y qué está bien y qué está mal en términos de discurso de odio. A ver, lo primero clave que debemos entender es que cuando hablamos de discurso de odio estamos pensando en una tensión de derechos. Una tensión, por un lado, entre la libertad de expresión, principalmente el discurso crítico, el discurso disidente, el discurso de minorías y el debate público, por supuesto, y por otro lado, lo que es la protección de la igualdad de grupos discriminados o vulnerables. Cuando hacemos regulaciones de discurso de odio, usualmente el objetivo legítimo es proteger de ataques y de mayores discriminación, violencia contra estos grupos. Sin embargo, esta es una tensión difícil de saldar, hay distintas formas de buscar el equilibrio y lo que nos puede interesar ahora es abordar cuál es el foco entonces de Naciones Unidas para este tema. Hay unas líneas comunes, ¿okay? A pesar de la discusión, y yo creo que ahí por lo menos podemos marcar tres tendencias globales muy importantes. La primera es en cuanto a la definición del discurso de odio. En el plano internacional convergen por lo menos distintos elementos que hacen a una definición de discurso de odio. Un discurso de odio es entendido en términos amplios como cualquier expresión que incita públicamente a la violencia o discriminación contra miembros de grupos discriminados. Pero esa definición debe tener tres elementos claves. La primera es la apología, que entendemos por apología cualquier promoción pública de odio, entendida como enemistad, aversión, sentimientos irracionales muy fuertes. Dos, tiene que haber un grupo destinatario y aquí siempre especificamos a grupos, repito, vulnerables o históricamente discriminados. O sea, no es entendible desde la perspectiva internacional un discurso de odio que no se plantee contra estos grupos, ¿ok? Y pienso en personas de la comunidad LGTBI, determinados grupos raciales, religiosos, etc. Lo otro clave y lo más importante, el tercer elemento, es la incitación. Y cuando hablamos de incitación, son declaraciones que tienen que crear un riesgo inminente de daño, sea discriminación o violencia contra las personas de estos grupos. Si no hay este elemento de incitación, este llamamiento público a cometer daños, entonces no hay discurso de odio en sentido estricto. Ahora, la incitación es un tema problemático, y por lo cual en términos jurídicos hay como otros elementos complementarios, otros estándares para ver cuándo hay incitación. Entonces los reviso muy rápidamente, hay por lo menos 6 elementos. El primero, hay que evaluar el contexto político y social del discurso. Cuando un orador emite alguna declaración, hay que ver, bueno, en qué contexto se plantea, cuál es el sentido de las palabras, qué hay en términos sociales respecto al discurso de odio, etcétera, ¿no? Los significados predominantes. Lo segundo es la posición del orador en cuanto a la audiencia destinataria, si es una persona de influencia, si es una persona reconocida y que ha anteriormente incitado al odio. El tercero es la intención, en el sentido de que, bueno, si hay realmente una intención de incitar al odio o más bien dar declaraciones históricas, aportar al conocimiento, hacer una crítica, etc. Un cuarto elemento es el contenido y la forma del discurso en cuanto, bueno, los lenguajes más directos y más provocativos, así como los estilos un poco más, de alguna manera, abiertos o explícitos, tienden a formar parte del discurso de odio más fácilmente. Y el quinto elemento y el sexto elemento, el quinto es como el alcance y la extensión de la audiencia, es, por supuesto, a mayor alcance y a mayor impacto en la audiencia, pues tiende a haber una mayor inclinación hacia el discurso de odio, así como el medio utilizado, sea Internet, la frecuencia, etc. Y el sexto elemento es la probabilidad, que yo lo había mencionado antes. Tiene que haber un elemento de inminencia en el sentido de que un daño razonable que el discurso logre incitar. No necesariamente tiene que concretarse ese daño, pero sí como una probabilidad razonable de que aquí pase algo a partir del discurso. Entonces, estos 6 elementos tienen que darse para hablar de incitación y es como la definición general en la que converge el plano internacional.
Ahora, la segunda tendencia global que creo que es importante señalar tiene que ver con el tipo de respuestas. Y para mí esto es lo más importante. En el plano internacional está claro que las respuestas tienen que ser graduales y diferentes. De hecho, tiene que haber un tratamiento distinto para cada tipo de discurso de odio. Nosotros podemos hacer una clasificación gruesa de 3 tipos de discurso de odio con distintas respuestas, ¿no? La que es plausible de limitación penal, de tipificación como delito, es estrictamente el delito de incitación a la violencia o el delito de incitación en general. Aquí hay un debate, debo decir rápidamente, en Naciones Unidas, la caracterización del daño que puede formar la incitación es la discriminación y la hostilidad y la violencia, mientras que en el sistema interamericano es un enfoque más restringido y dice, no, solo la incitación a la violencia es lo que puede ser plausible de derecho penal, de limitación a través de delitos. Nosotros creemos que esta tendencia del sistema interamericano es la correcta porque es la que brinda mayor garantía al discurso en general. Y es la posición del derecho penal liberal en general. Entonces solo podemos tipificar en principio delitos de incitación a la violencia, lo que tienen que ver leyes de blasfemia respecto de hechos históricos, de negacionismo, leyes de desacato son incompatibles con los estándares internacionales. El otro grupo de expresiones son entonces las que no incitan a la violencia. Pueden ser expresiones que incitan a la discriminación, a la hostilidad, donde los estándares internacionales de Naciones Unidas dicen pueden ser sancionables civilmente, administrativamente, pero se prioriza o se recomienda la utilización de recursos como la réplica, la rectificación o estrategias sociales, principalmente estrategias sociales diversas, mecanismos preventivos, educativos, etcétera, ¿no? Aquí Naciones Unidas tiene un enfoque muy importante porque dice debemos desechar el enfoque sancionatorio del discurso de odio y tener un lente más social para abordar este tema, ¿no? Y un tercer grupo de expresiones tiene que ver con expresiones moralmente reprochables, insultos, ofensas, degradaciones a grupos, pueden ser grupos discriminados o a personas, pero que no constituyen incitación. Para los estándares internacionales, estas son expresiones claramente protegidas. Digamos, salvo que haya alguna difamación o algún delito específico que cumpla además con los estándares de real malicia, etcétera, ahí puede haber, que no cumpla con esos estándares, ahí puede haber una restricción legítima a la libertad de expresión. Pero digamos, lo que son las declaraciones abstractas de ofensas o de denigraciones a grupos, pues forman parte del contenido protegido por la libertad de expresión y en todo caso pueden ser repudiadas socialmente. Hay un elemento también que quiero destacar con esta segunda parte de las respuestas, que es que para los estados la ausencia de restricción significa falta de acción pública, y eso es incorrecto. Digamos, la ausencia de restricción no sustituye o no debería sustituir otros mecanismos que el Estado debería activar en el plano incluso legislativo, pero no sancionatorio. Digamos, mecanismos de condena pública de los discursos, que es muy importante. Estudios desde la sociedad civil o el Estado sobre los tipos de discursos de odio, cómo se dan, contextos, etcétera. Educación, por supuesto, discursos activos de igualdad de parte del Estado. En fin, hay una serie de medidas que deberían tomarse y que no pasan por el enfoque sancionatorio. Ahora, la tercera tendencia global que quiero destacar, hablamos de la definición, hablamos de la graduación de los discursos y las respuestas. Hablemos ahora de qué pasa si el Estado finalmente adopta el enfoque legalista, el enfoque sancionatorio. Bueno, aún así, la libertad de expresión impone un marco muy restrictivo para tener regulaciones legítimas o acordes con los estándares internacionales. Entonces hay al menos 4 principios que los estados tienen que respetar si van a adoptar regulaciones de discurso de odio con este enfoque sancionatorio. Primer principio, tiene que haber protección de los discursos de interés público. Uno puede tener declaraciones sobre grupos discriminados o sobre determinados hechos históricos o religiones, etcétera, que pueden ser parte del debate público, que no necesariamente son incitación al odio o discriminación o algo de esto. Hay que proteger esos discursos. 2, si nos vamos al sistema interamericano, donde es más claro, hay una prohibición de censura previa, clara, en el artículo 13.2, con lo cual el Estado no puede argumentar que porque esto es odio, entonces, digamos, no lo bloqueo, lo filtro previamente.
En todo caso, puede haber responsabilidad ulterior de acuerdo con los estándares internacionales. El tercero es, y aquí lo paso rápido para no ser tan técnico, lo que llamamos respeto al test tripartito y principio de igualdad, que es, bueno, una ley de discurso de odio, lo que decía Francis, tiene que ser legal, dada por el órgano constitucionalmente habilitado para hacer eso, tiene que ser estricta, necesaria, en fin, o sea, tienen que seguir unos parámetros muy estrictos, y cuando hablamos de principio de igualdad es que esa ley no puede ser utilizada, como pasa en Venezuela y en la mayoría de la región y de todo el mundo, como un mecanismo persecutorio. Cuando la ley se convierte en un mecanismo persecutorio, hay una desviación de poder y por lo tanto es ilegítima. No cumple con el objetivo para el cual supuestamente está creada. Y el cuarto principio es que si yo voy a procesar a alguien por discurso de odio, tengo que respetar el debido proceso. Tengo que darle derecho a la defensa, tengo que darle oportunidad de apelación, un recurso efectivo, etcétera, etcétera. Ahora, si analizamos la parte práctica, después de analizar un poco estas tendencias, vemos que hay por lo menos 5 casos donde se malinterpreta o hay una aplicación indebida del discurso de odio. Hay una tergiversación de parte de los estados. Un primer caso, que es el mayoritario, es, bueno, para proteger al Estado, justamente. Para perseguir la discusión crítica, el debate público, los estados emiten legislación del discurso de odio con este efecto, protector del mismo Estado. Por supuesto, eso es algo ilegítimo, viola la libertad de expresión. Segundo, los discursos que atacan, ya esto en el escenario de particulares, hay como discursos que atacan a los particulares o que ofenden a grupos sin incitar. Entonces, cuando no tenemos el elemento de incitación, lo decía antes, del llamamiento al daño, tampoco hay discurso de odio. Puede haber otra cosa, pero no hay discurso de odio. Segundo, los ataques puntuales a víctimas, por ejemplo, a una persona, incluso puede ser a una mujer o a un hombre o a algún miembro de una comunidad discriminada, pero sin referencia a la característica protegida. Digamos, yo me refiero a lo mejor a una persona sexodiversa, pero no la ofendo por su orientación sexual o no la ataco por su orientación sexual. Entonces ahí no hay tampoco discurso de odio. El tercer caso típico es, puede haber discurso de odio cuando envía un mensaje privado por una mensajería instantánea o en el marco de algún mensaje personal. No, porque se necesita la apología, la promoción pública del discurso. Tampoco hay discurso de odio en estos casos, ¿no? Y un quinto caso, ese fue el cuarto, y un quinto caso es, bueno, las personas que no forman parte de grupos discriminados difícilmente pueden alegar que sufren algún discurso de odio, quizás insulto, intolerancia, pero no discurso de odio en sentido estricto. 2, 3 palabras sobre el discurso de odio en línea. Lo que se dice, hay un debate en general diciendo que, en pocas palabras, Internet renovó el debate de la regulación del discurso de odio porque las características de Internet deberían imponer una nueva regulación. Digamos, la velocidad, el alcance, el impacto hace que el daño sea más manifiesto o se extienda de alguna manera que impacta más gravemente. En fin, y aquí lo que hay que tener presente es que el discurso de odio puede ser es grave en sí mismo y puede tener consecuencias incluso en el plano offline, pero no hay una argumentación de por qué la restricción debe ser más grave. Podemos estar de acuerdo en que hay un diagnóstico discutible sobre si es más grave o no en Internet, pero no hay una discusión de por qué eso debería aumentar las restricciones a la libertad de expresión. Entonces, esta segunda pata es la que falta y la que hay que argumentar. Entonces, hay 2 principios para abordar esto en el tema de Internet. Primero es que la misma regulación tradicional de protección a la libertad de expresión aplica el plano internacional al plano de Internet, por lo tanto, no puede haber disminución de la protección. Segundo principio es que, además, Internet debe promover otras garantías, y aquí hablo de 2 muy concretas, que también pueden ser principios, que es los estados no pueden tercerizar la censura en las empresas. Como yo Estado no puedo censurar, entonces le digo a los intermediarios que filtren o tomen decisiones como que si fuesen jueces, no pueden hacerlo, porque no puedes tercerizar decisiones que tú ni siquiera tomarías como Estado. Entonces, no pueden censurar las empresas, los debates públicos y las expresiones. Y el segundo principio es que las empresas, al momento de regular sus discursos, a través de políticas de moderación de contenidos, tienen que cumplir con estos estándares de derechos humanos que hemos hablado.
Para cerrar, diría que en Latinoamérica, lamentablemente, y esto se ve en las legislaciones de muchos países, más bien tiende a haber todo lo contrario. Regulaciones persecutorias, regulaciones que agravan las sanciones por el hecho de ser online, lo cual está mal. Discursos que, bueno, legislaciones amplias, vagas, con un enfoque enteramente punitivista y que con la excusa de perseguir al otro, descartan lo que es realmente importante, que es abordar socialmente el problema del discurso de odio. Bueno, creo que lo dejamos hasta acá y cualquier cosa estamos dispuestos a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención, donde básicamente nos diste una especie de recuento, ¿no? De cuáles son las consideraciones que debemos tener a la mano y cuáles son las líneas más gruesas de la discusión que se está dando en torno al discurso de odio y de cómo esto se ha ido acumulando, si se quiere, las restricciones más en el enfoque digital, por razones como señalabas que aún no han sido plenamente justificadas y cómo interviene ya no solo el Estado, sino distintos actores, los intermediarios asumen responsabilidades y terminan interviniendo e incluso condicionando muchas veces el debate público. Sin embargo, vemos, hay como una especie de disparidad, si se quiere, porque si bien el enfoque que plantea el sistema interamericano es bastante amplio, bastante sí amplio, que considera distintas consideraciones o distintos temas en relación al enfoque europeo, pero al mismo tiempo vemos que las restricciones de facto son mucho más severas incluso. En ese sentido, aquí tenemos una pregunta de Alberto Torres que señala: ¿a qué se debe ese enfoque europeo más restrictivo? ¿Cómo puede afectar ese modelo la regulación de Internet en el resto del mundo? Pregunta Alberto. No sé si puedes señalar algo al respecto, Ricardo. Sí, en el tema de Europa es a ver, el tema del discurso de odio es un fenómeno casi completamente europeo. Es una discusión europea, porque ahí fue donde se planteó el nazismo. Y de hecho, cuando hablamos del discurso de odio, las primeras discusiones legales se dieron en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se hacía referencia justamente a las expresiones nazistas, que eso era como lo que justificaba la discusión de la regulación del discurso de odio. Entonces, es un fenómeno muy europeo y de hecho hay un desarrollo más elaborado sobre qué hacer ante expresiones antisemitas o expresiones homófobas o expresiones de antimigratorias, en fin, xenófobas, etc. Entonces hay un desarrollo más elaborado de por qué en Europa la propia historia y su sistema de valores hace que tenga un enfoque más restrictivo. Y de hecho, cuando uno va rápidamente a la jurisprudencia, al enfoque legal, se da cuenta que la Corte Europea tiene algo que se llama el margen de apreciación, que es que yo como Corte Europea soy una corte distante, no puedo juzgar qué es lo que pasa bien adentro de cada estado en este tema, por lo tanto le doy discrecionalidad, les doy algún tipo de libertad para que regulen esto, y es lo que pasa en muchas decisiones de la Corte Europea, que a veces sin justificar dicen, no, esto es parte del margen de apreciación de los estados, o el estado alegó un abuso de, lo que llaman el abuso de derecho en la libertad de expresión, y yo como Corte lo avalo. Eso no pasaría el filtro del sistema interamericano, porque tiene un sistema mucho más estricto. Justifíqueme la decisión, por qué es incitación a la violencia, cuáles son los elementos, la alternativa, en fin. O sea, eso es lo que está pasando en Europa. ¿Y cómo eso repercute en el tema de Internet? Bueno, es problemático porque justamente las empresas dominantes, digamos, las americanas, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, justamente se están impregnando un poco más de la discusión europea, de la historia europea, para modificar sus términos de servicio, sus regulaciones internas, lo que llaman las reglas comunitarias de las redes sociales. Entonces hay un problema porque puede pasar un enfoque eurocéntrico a el tema de las redes sociales. Entonces, claro, ¿cómo universalizas
un debate o un enfoque sin que pueda tener discusión en los planos locales, latinoamericanos, en Estados Unidos, que tiene un enfoque totalmente distinto. O sea, eso es problemático y por eso muchas personas recomiendan que debería haber un foro internacional y un solo gran convenio de discurso de odio que esté actualizado con el tema de Internet, que la verdad que yo creo que sería problemático porque siguen habiendo sensibilidades y particularidades y creo que al final no ayudaría a abordar correctamente lo local. Gracias, Ricardo. Sí, en tu planteamiento nos queda como claro que no solo la sanción o la restricción o la lógica punitiva es lo que puede ayudar a dar cuenta de la acción del Estado, por ejemplo, frente a este tipo de discursos cuando efectivamente están haciendo un daño socialmente, ¿no? No todo es prisión, no todo es cárcel, que bueno, no en vano es precisamente el intento de regulación local que tenemos acá, que es básicamente que confunde, o sea, no tiene no toma en cuenta las obligaciones positivas que tienen los estados en materia de cómo pueden intervenir o incidir sanamente en el discurso público, sino que se va más a una lógica de restricciones que además no define claramente ni siquiera lo que es el discurso de odio. Es más, en sentido estricto, no hablan de discurso de odio, sino de odio en sí mismo. Y además el odio es una emoción, es decir, no puedes regular legalmente ni por ningún otro mecanismo una emoción, sino es el discurso, son las expresiones, lo que en todo caso podría estar sometido a un tipo de regulación que no necesariamente, como decías, tiene que ser punitiva. En este sentido, hay algunas preguntas de cómo los estados concretamente, o el estado venezolano, por ejemplo, podría desarrollar o qué ejemplos de políticas en el marco de sus obligaciones positivas podría llevar adelante, teniendo en cuenta que, bueno, exista un marco claro de institucionalidad democrática, por ejemplo, donde se dé un debate sano sobre el tema del discurso de odio, donde se pueda considerar algún tipo de regulación o de intervención del Estado en este tipo de asuntos. Entonces, ¿qué sería lo adecuado desde el punto de vista estatal de políticas de promoción de un discurso y un debate sano, público y que no censure? Sí, esa es una pregunta, por supuesto, compleja, porque ya habla de políticas públicas y cuáles son las mejores políticas para lograr determinados resultados. Lo que queda claro aquí es que los estados usualmente tranquilizan su conciencia con el enfoque punitivista. Estamos combatiendo el discurso de odio con restricciones. Y lo que pasa usualmente es todo lo contrario, es contraproducente. Digamos, a veces esas restricciones promueven o enaltecen a determinados líderes que emplean discursos de odio, tampoco disminuyen el discurso de odio, digamos, ¿no? Más allá de dar ejemplos, castigos a determinadas personas. Entonces, si uno se lo ve desde distintas perspectivas, el enfoque, como decía, restrictivo es ineficaz, innecesario, desproporcionado, contraproducente y muchas veces pues, es un distractor de lo que debería hacerse políticamente. Entonces, sobre lo que podría hacerse políticamente, bueno, hay mucho en el campo de medidas preventivas y de educativas que el Estado debería hacer, incluso regulaciones donde se establezca educación con enfoque igualitario, y eso podría ser una medida legal totalmente justificada, digamos, donde haya respeto, intercambios interculturales, distintas experiencias que permitan pues respetar la diversidad o aprender a convivir con la diversidad, y esto desde la educación primaria. Esto es posible tener una regulación en este enfoque. Segundo, también el Estado debería, por supuesto, condenar públicamente los discursos. Eso no pasa. Cuando pasa un discurso de odio, sea que incite a la violencia o no,
tiene que haber una postura firme del Estado sobre esto, decir esto es intolerable, esto no pasa en nuestra sociedad democrática y por lo tanto lo condenamos. Yo creo que esa postura es importante porque crea, por supuesto, un rechazo estatal a esto y, bueno, parte del debate público ayuda a despejar estas expresiones, a censurarlas socialmente, digamos, a condenarlas socialmente. La condena pública, otro tercer elemento, otra estrategia muy importante es, bueno, tiene que haber, por supuesto, estudios sobre el discurso de odio que podrían ser llevados por el Estado, analizando las categorías, las expresiones, los impactos, etcétera, para ver qué medidas específicas se pueden tomar, llevar estadísticas. Bueno, y en general, todas las contras narrativas que salgan de la sociedad civil son importantes. Toda la denuncia pública es maravilloso. En este sentido, ayuda a combatir el discurso de odio. Hay que entender que al final el odio se combate exponiéndolo públicamente, no censurándolo. Es decir, si uno entiende que hay prejuicios detrás y discriminación, justamente hay que permitir la expresión y luego condenarla socialmente. Esa es como un enfoque. En ese sentido hay mucho que se puede hacer desde la política pública y definitivamente los estados no lo hacen porque para ellos es más fácil y, digamos, sale mejor perseguir a alguien políticamente que hacer esfuerzos en medidas positivas, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Aquí tenemos un comentario de Raúl Lira que señala: después de escucharlos con atención, concluyo que nosotros los periodistas estamos a merced del funcionario con delicada piel, porque a través de esta ley pueden agredirnos con mucha facilidad. Sí, ciertamente la arbitrariedad con la que se utilizan estos mecanismos terminan teniendo un impacto en las garantías, tanto para el trabajo de los medios de comunicación, el trabajo informativo y de cobertura, como las expresiones de opinión en general y mermando en la capacidad del discurso y la fortaleza del discurso público, que al final es lo que va a garantizar el debate democrático y que existan condiciones realmente democráticas en el país y en cualquier parte del mundo. Una pregunta que tengo acá para Francis, que específicamente sobre los casos que se registraron: ¿qué tipo de contenidos son los que suelen ser víctimas o perseguidos bajo esta denominación de este intento de legislación contra el odio? Sí, de los que nosotros hemos registrado, básicamente son opiniones. Opiniones que van contrariando alguna línea de los sectores de poder o de funcionarios o representantes del mismo Estado. Es que es muy diverso, de verdad. La mayoría son posiciones críticas, en su mayoría, pero por lo menos en los casos emblemáticos que nosotros vimos, eran más que todo por protestas y por tener una posición distinta a la línea oficial. O sea, no hay un patrón. Existe el patrón de que por opinar y tener una opinión incómoda a estos sectores puedes tener la consecuencia de una detención y en esa detención aplicarte esta ley. Pero una opinión en específica, pues no, es muy variada. Realmente es muy variada. Y continuando con el comentario que, perdona que me desvíe un poco del tema, el comentario de Raúl, ciertamente sí, quedan vulnerables los periodistas, quedan expuestos ante esta situación, pero también es importante que sepan que a pesar de que puedan tener esa exposición ante representantes del Estado, funcionarios de seguridad del Estado, igual tienen un respaldo, es decir, ciertamente al momento de ejercer sus coberturas se pueden sentir expuestos, es necesario que ustedes deban tener sus protocolos de seguridad y darse cuenta que es necesario que ese respaldo lo lleven consigo para protegerse, pues además de documentar todos los hechos y todo esto, tener presente que hay organizaciones que están detrás de ustedes y que en un momento determinado pues les prestan ese apoyo, que no están solos. Sé que de alguna manera la vulnerabilidad te hace sentir expuesto, te hace sentir solo, pero no lo están.
es necesario que lo sepan porque quizás hay varios periodistas aquí que dicen, bueno, nada, yo trabajo de esto, entonces hasta aquí, no ejerzo más y no es la idea. La idea es que justamente conozcan de estos temas para que sepan que sí tienen un respaldo y que sí hay formas de protegerse, a pesar de... Sí, efectivamente, muy importante la acotación que hace Francis, que si bien esto implica toda esta legislación restrictiva busca precisamente inhibir el discurso, inhibir el trabajo de cobertura periodística y de la opinión en general, sin embargo, vemos no solamente, por ejemplo, vemos la cantidad de casos que estuvieron asociados a este tema, y de alguna manera esto, aunque suene paradójico, da cuenta de que las personas a pesar de todo están dispuestas a seguirse expresando. No están dispuestas a quedarse calladas, siguen opinando a pesar de las restricciones, porque saben en buena medida que eso tiene un costo. Y gracias a eso, toda esa cantidad de casos y situaciones llegan a nosotros en buena medida por la voluntad que tienen las personas de documentar y no quedarse calladas ante lo que les está sucediendo. Si tienen restricciones, si tienen limitaciones, amenazas, hostigamiento, la mayoría de las veces estas personas están dispuestas a llevar su caso adelante, a documentar la situación, a dejar constancia de que una arbitrariedad sucedió y subirle el costo político y social para evitar que esto siga sucediendo y bueno, e informar también que estas cosas están pasando, porque muchas veces el poder y el abuso de poder se respalda en el silencio de las víctimas, en el silencio de las familias, en el silencio de las personas, y resulta muchas veces que cuando se revelan estas dinámicas suele haber algunas limitaciones desde el mismo poder para quizás no ser tan evidente en algunas cosas o evitar algunas represalias. Entonces la invitación es a que sigamos ejerciendo, a que sigamos haciendo y ejerciendo nuestro derecho a expresarnos, a conciencia de que eso implica una responsabilidad, pero que no debe ser asumida desde los estados como una forma de criminalización, sino más bien que deben existir mecanismos que acompañen y que promuevan el debate público para que efectivamente podamos recuperar la institucionalidad democrática. Bueno, siendo así, les damos las gracias a quienes nos acompañaron en esta mañana. Esto forma parte, como les comenté al inicio, del ciclo de charlas sobre libertad de expresión que organiza Espacio Público junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Los invitamos al próximo foro, que será el 10 de junio, el jueves 10 de junio, donde estaremos conversando sobre el tema del derecho a la asociación en el caso de migrantes y refugiados venezolanos. Eso a propósito del informe que hace unos meses publicó la Relatoría de Migrantes de Naciones Unidas, y en ese foro contaremos con la presencia del relator Felipe González, el relator de Naciones Unidas para Migrantes, y con Ligia Bolívar, quien es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, lleva la línea de migrantes y refugiados de ese centro y tiene más de 40 años de experiencia en temas de derechos humanos, específicamente económicos, sociales y culturales. Bueno, les comentamos esto para que estén al tanto. Igual a través de nuestras redes van a conseguir las convocatorias en los próximos días para que se inscriban y nos volvamos a ver en un par de semanas. Muchas gracias y que tengan un buen día.